hoy tenemos un gran tema y además es muy alusivo a nuestro mes de noviembre y es respectivo a la Revolución Mexicana y ese proceso de transformación. Está a cargo de Ceci Fernández y nuestro presidente nos va a leer su semblanza, que a su corta edad es por demás interesante. Ceci, antes que nada, muchas gracias y cedo la palabra a nuestro presidente. Gracias, Ceci. Bienvenida. Gracias, Cristina. Primero que nada, bienvenidos a todos los escalegas. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este Tequila Time este miércoles y con un tema muy interesante. Primero que nada, darle las gracias a Ceci, que es hija de unos amigos muy queridos y también amiga de la familia, para manejar este tema. Cecilia Fernández Caballero es egresada de la licenciatura en Historia por la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación es la política en México del siglo XIX, por lo que actualmente se encuentra realizando un análisis discursivo sobre el pensamiento liberal de la mitad del siglo XIX. Es colaboradora de la revista La Voz del Profesionista y de la investigadora Marta Eugenia García Ugarte. Además, Ceci es fundadora del podcast de divulgación histórica Un viaje al pasado. Ha cursado diferentes diplomados sobre la historia del arte en México y en el mundo. Así que como los jóvenes millennial, pues está en Spotify y si la quieren seguir en sus redes, pues los podcasts son muy interesantes porque es información desde la vista de los jóvenes que analizan a México. Así que Ceci, bienvenida, gracias por acompañarnos. Seguramente vamos a tener un tema muy bonito. ¿Y qué les parece si antes de empezar hacemos un brindis, Skol, para ponerle sabor a la vida y a la botana? A todos los escalegas del mundo. A todos los colegas del mundo. Salud. Salud. Felicidad. Felicidad. Amistad. Amistad. Larga vida. Larga vida. Skol. Skol. Y todos con café hasta ahorita, ¿verdad? Ceci, la pantalla es tuya. Invitamos a todos a que cierren su micrófono y ya Ceci nos dará instrucciones de cómo se va a manejar. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí, me hace muy feliz poderles compartir este tema. Les comparto que algo que me gusta mucho de la historia y que aprendí en mi carrera y que sigo aprendiendo con la doctora Marta, que es mi tutora y mi mentora en esta carrera de historia, es que siempre podemos ver los acontecimientos con otros ojos. Entonces es lo que me gustaría compartirles, ¿no? Ver desde otra mirada este proceso que es muy interesante y que de pronto puede caer en lo que los que todo conocemos, ¿no? En las versiones oficiales. Entonces, ahora que la palabra transformación es muy usada en los discursos políticos, en los discursos educativos y está muy presente en nuestro contexto, fue por eso que decidí llamarle a esta ponencia Revolución Mexicana, un proceso de transformación. Si alguien tiene una duda, algún comentario, puede sentirse con la libertad. No tengo ningún problema y pues compartimos y buscamos este enriquecimiento con el compartir información. Y pues bueno, como les comenté, el objetivo es reflexionar si el proceso denominado Revolución Mexicana realmente transformó de una manera significativa al país, porque hoy en día pues se dice que hay 4 procesos que son muy importantes en la historia de nuestro país y que nos llevó a ser como somos ahorita, ¿no? Que es la independencia, la guerra de reforma y, bueno, la Revolución Mexicana. Pero vamos a ver si realmente el acontecimiento en su etapa armada, que es como la que todos conocemos, fungió este objetivo, ¿no? Y para empezar, pues cuestionarnos, ¿no? ¿Qué nos dice la historiografía? La historiografía es
todo aquello que se ha dicho del pasado, en los escritos, en los planes, en los manifiestos, en las leyes, en el arte, en la arquitectura, en la música, en todas esas fuentes en las que podemos comprender cómo era el pasado. Y bueno, algo que es muy representativo de la historiografía de nuestro país es el maniqueísmo. Es muy común que a lo largo de nuestra historia encontremos héroes y villanos, y poco se habla de otros actores que son muy, muy importantes, ¿no? Y que están en la espera de ser estudiados y de ser reconocidos, de ser escuchados por los demás. Y yo aquí les comparto algunos ejemplos que son como muy clásicos de nuestra historia en ser los malos, ¿no? El primero es Hernán Cortés, que fue quien llegó y nos conquistó y a lo mejor por ahí se escucha una leyenda negra de él, ¿no? Otro muy clásico pues es el general Antonio López de Santana, quien según la historia oficial pues vendió una parte muy grande de nuestro país y pues si nos acercamos un poco más a la historia del siglo XIX pues nos daremos cuenta que a lo mejor no vendió tanta parte y no lo vendió por gusto, ¿no? Y que aparte las circunstancias lo obligaron a, ¿no? Y por último, y el más importante iba a ser un actor del cual escucharemos ahorita, pues es Porfirio Díaz, ¿no? Y su dictadura de 30 años. Y cae en esto de que si la Revolución Mexicana fue buena, entonces el gobierno anterior era lo peor, ¿no? Y pues en realidad no lo es. Estos actores históricos o estos héroes y villanos, hay que tratar de verlos como personas, ¿no? Y entender cuáles fueron las circunstancias que estuvieron a su alrededor que lo llevaron a tomar esas decisiones, ¿no? O no juzgarlos tan duramente. Esa es una parte que algunas corrientes historiográficas actuales están buscando, como no quedarnos con lo oficial, sino meternos un poquito más a la de estos personajes e irlos entendiendo poco a poco, ¿no? Y justamente esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Realmente la transformación se da gracias a los héroes de la patria? Aquí yo les pongo algunos de los actores que formaron parte de la Revolución Mexicana y que son muy reconocidos no solo a nivel nacional sino internacional, como Pancho Villa, como Emiliano Zapata o como Francisco Ignacio Madero, ¿no? ¿Realmente se debió a ellos lo que hoy conocemos como México moderno? ¿De verdad ellos buscaron un cambio para todos o solo para algunos? ¿Qué fue lo que les motivó a que de pronto la historia los reconociera como los grandes héroes, ¿no? Y para ir entendiendo un poco este proceso, pues siempre es importante ver cuál era el contexto en el que surgió, porque si vemos la historia con los ojos del presente, pues diremos, ay no, pues cómo tomó esa decisión si las cosas no eran así. Entonces, para entender el pasado tenemos que, pues, entender justo qué ideología política había, cómo eran las relaciones con el extranjero, qué crisis había y todo eso. Y bueno, antes del proceso armado, pues quien gobernaba era Porfirio Díaz. Un Porfirio Díaz que ya no era militar, ya era un político muy bien establecido en la silla presidencial, sabía qué quería, tenía muy claro como sus objetivos y como toda presidencia pues tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. Entre las cosas buenas que se le reconocen a la administración de Díaz, pues fue la modernización del país. Modernizó el país en muchos aspectos, desde la electricidad, la urbanización, las nuevas formas de hacer energía, todo eso estuvo inmerso en esta modernización. Y bueno, en esa búsqueda de modernizar al país, pues llegó mucha inversión extranjera que ayudó al crecimiento económico de una manera muy grande, porque anterior a que Porfirio Díaz llegara a la presidencia, el país era muy inestable en todos los aspectos. Venía de un periodo de guerra tras guerra que tenía la población en una constante crisis y él estableció un poco eso con la inversión extranjera. Impulsó la industria nacional,
Es decir, que gran parte de la economía pues era nacional, no tanto, no venía del extranjero, sino era de lo mismo que se producía aquí en México. Organizó el sistema bancario y estableció un sistema de comunicación como el telégrafo, como el ferrocarril, y pues dio pie a lo que ahora conocemos como México moderno. Y dentro de las cosas que tal vez no fueron muy buenas y que fueron las causas directas de toda esta revolución armada y también ideológica, pues fue la expropiación de las tierras comunales de las comunidades campesinas en el centro y el sur de México. Esta fue la revolución, por así decirlo, de Zapata, ¿no? De todos aquellos hacendados que de pronto perdieron el poder de sus haciendas, de sus obreros, de todo esto, porque Porfirio Díaz puso a sus caudillos. Es decir, no son tus tierras, son las tierras del Estado y las maneja quien yo decido, ¿no? Entonces, pues ahí hubo una pérdida de intereses por parte de los hacendados que pues no estuvieron de acuerdo. Y lo mismo pasó en el norte del país con la transformación de la frontera con los indios nómadas en la frontera con Estados Unidos. El territorio norteño siempre ha sido un poco olvidado, tal vez por ese centralismo que siempre ha habido pues en lo largo de la historia. Desde la época colonial el norte fue poco atendido y con el siglo XIX, cuando se quiso ya pues organizar y que también se rigieran bajo las diferentes leyes que fueron surgiendo, pues hubo una rebeldía, lo cual provocó pues la invasión de Estados Unidos, la separación de Texas, todo eso. Entonces, pues lo mismo pasó, igual que con el centro y con el sur. Porfirio Díaz mandó a sus caudillos y a su gente a que hubiera un mejor control de los indios nómadas que robaban, que asaltaban todos estos territorios del norte. Y justo con la relación con Estados Unidos, pues ya hubo un mayor control en la frontera y eso no le gustó a los hacendados del norte. Entonces, todas esas haciendas, industrias que había justamente en toda esta parte que tiene frontera con Estados Unidos, pues sufrieron cambios y no les gustaron, porque no solamente perdieron control económico, sino también político. Entonces de ahí familias como las de como los Madero, como los Krill y todo eso, pues no estaban conformes y pues lo mostraron posteriormente, ¿no? Y otro punto importante es la rivalidad entre Estados Unidos y Europa. Como pudimos ver en la lámina anterior, hubo mucha inversión extranjera y era el momento en que Estados Unidos y algunos países de Europa pues eran potencia. Entonces, América Latina en general se volvió un centro en donde hubo mucha inversión y el que tuviera más pues era el más poderoso. Entonces, toda esa rivalidad pues también jugó un papel importante porque los Estados Unidos de pronto apoyaron algunas facciones y Europa apoyó a otras justo en la misma guerra. Entonces, por eso es que esta rivalidad también tuvo una gran influencia en México y siempre ha tenido el extranjero gran influencia, como lo veremos más adelante. Y entonces, ¿por qué el porfiriato forma parte de esta transformación de la Revolución Mexicana? Primero, porque no era el peor gobierno que hasta el momento tuvo México, ¿no? El porfiriato es aquel momento de inicio de la historia contemporánea de nuestro país. Es este momento en el que el Estado ya se consolidó después de haber pasado por diferentes guerras. Con el plan de Yuxtepec, Porfirio Díaz dice, basta, respetemos lo que está escrito y contemplado en la Constitución de 1857 y ya que sea un país México democrático, ¿no? En el porfiriato, México también inicia su integración y sus relaciones formales con Estados Unidos y también fue un momento en el que se experimentó como una fórmula clara en la búsqueda del orden y del progreso y el desarrollo de muchas industrias del país que posteriormente
se institucionalizaron, pero él puso las bases de muchas industrias aquí en México. Y de pronto este periodo, justo por esta creencia de que la Revolución Mexicana es un periodo de muchos cambios positivos, se le ha denotado al Porfiriato como un periodo de la historia negra del país, y pues no es. Ha habido estudios revisionistas sobre todo este proceso del Porfiriato y la Revolución, y se ha buscado pues mostrar que el Porfiriato fue un gobierno que estuvo orientado al desarrollo económico y a la modernización, y que si no hubiera existido, pues muchas de las cosas que conocemos hoy en día no estarían aquí en México. Entonces, pues por eso es importante que rompamos como con esa historia oficial, ¿no? Porque si no, no podemos ver todo lo bueno que hay detrás a lo mejor de una persona como Porfirio Díaz, ¿no? Del quien tomaron una frase muy importante característica de Francisco Ignacio Madero. Y entonces fue que ya en 1910 Porfirio Díaz se dio cuenta de que también pues ya no podía más, ¿no? La entrevista con James Krillman de que México estaba preparada para una democracia, pues de verdad que fue una mentira. Y entonces en las elecciones de 1910, donde se postuló Madero, pues ya no, pues no fue una realidad. Y entonces se inicia la revolución. La revolución es una revolución con muchas facciones. No todas las facciones buscaron lo mismo, cada facción buscó sus propios intereses, pero la primera y con la que se desenvolvió todo este proceso fue la Revolución de Madero. Y esta revolución inició el 20 de noviembre de 1910 con el Plan de San Luis, que pues buscó que hubiera unas elecciones democráticas y libres. Desconocieron la dictadura del general Porfirio Díaz, y también se hizo un llamado a las armas para que todo esto se pudiera llevar a cabo. Y esta revolución, pues su principal causa fue esa transformación en la frontera, pérdida de poder económico y político de los grandes norteños y hacendados de ese momento. Entonces, no sé si han visto esta pintura o este mural, perdón. No sé, ¿a ustedes qué les dice este mural cuando lo ven así? Supuestamente el triunfo de la democracia, ¿no? Ah, sí, exacto, justo el triunfo de la democracia. Muy bien. ¿Alguien más que guste participar? Entonces, el fin de una época imperialista, casi. Una Sí, clara referencia a no volver a la dictadura, ¿no? Con la parte de arriba del sufragio efectivo, no reelección. sí, claro. Muy bien. Pues sí, es una entrada triunfal, es como el fin de la dictadura, de todas estas viejas formas del siglo XIX, ¿no? Pero es un discurso muy claro, ¿no? El triunfo de la revolución, la frase de sufragio efectivo, no reelección, que si bien no era de Madero, sino del mismo Díaz, nos muestra como esta visión que ya se tenía, o de lo que se quería que fuera realmente esta parte de la historia, ¿no? Salen actores clave de esta etapa de la historia, como los campesinos, que fueron una parte fundamental, este nacionalismo con las banderas. Entonces, la pintura que nos muestra estos momentos históricos, pues reflejan, sí, momentos clave como el triunfo de Madero y su llegada a la Ciudad de México, pero también nos muestra un discurso que posteriormente va a servir para la formación de una identidad nacional.
Entonces, puse esta pintura justo porque es... Ahí está mi bisabuelo. Y José María Pino Suárez. Ah, sí, ahorita vamos a hablar de él. Eso es lo que sigue. Justo en el orden cronológico de los hechos, por eso puse esta pintura. Porque Está después Victoriano de... Huerta. Sí, porque justamente después de que ya se exilió don Porfirio, pues Madero gana las elecciones y entonces ahora sí es presidente constitucional y pues llegó a la Ciudad de México. Y justamente en 1911, Francisco de Madero, ¿verdad? Entró a la presidencia y su vicepresidente fue José María Pino Suárez. Sin embargo, hubo un golpe de Estado en donde intervino Estados Unidos con Henry Lane Wilson, que era el embajador de Estados Unidos aquí en México, y se unió o se alió con Victoriano Huerta, quien era un militar con un sentimiento porfirista muy, muy fuerte. Y entonces el 22 de febrero de 1913, Madero junto con su vicepresidente fueron asesinados y entra esta parte como del gobierno de Victoriano Huerta. Y fue en este momento que nació la revolución de Venustiano Carranza en julio de 1914 con el Plan de Guadalupe que desconocía a Victoriano Huerta. Y bueno, justo con este plan, Victoriano Huerta pues ya no es presidente y entonces quien queda al frente de la silla presidencial pues fue Venustiano Carranza. Su revolución sí trajo un cambio y un momento muy importante en nuestra historia de las constituciones y también en la historia política, pues el 10 de octubre de 1914 se realizó la Convención de Aguascalientes. Esta convención buscaba como pues la forma de que ya se acabara todo lo armado, pero no y a través de las leyes y no se logró. Y bueno, pues el 16 de enero empiezan a designar las diferentes facciones como la de Emiliano Zapata, la de Pancho Villa y todas ellas representantes para que vayan a estas diferentes reuniones que ya buscaban como la paz, pero pues no se logró. Pues era muy claro la lucha entre Carranza, los villistas y los zapatistas, o sea, no se llevaban y no llegaron a ningún acuerdo. Sin embargo, aunque la convención fue disuelta, el presidente Carranza llamó a un congreso constituyente el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro y fue cuando se promulgó la nueva Constitución mexicana, que es la que actualmente nos rige con todos sus cambios y con todas las, tiene un nombre esos cambios que se le han hecho, que son muchísimas, porque por ejemplo la Constitución de Estados Unidos no tiene tantos cambios, pero pues bueno, es la que hoy en día nos rige, entonces pues eso sí fue una parte importante, porque en la Constitución de 1857 el presidente no podía hacer nada, todo tenía que decidirlo el Congreso, entonces ese era el problema de la Constitución del 57, que el presidente no era un presidente que pudiera tomar decisiones libremente o que tuviera el poder que tiene ahora, entonces por eso también se buscó un cambio en esta Constitución. Posteriormente, pues podemos encontrar la Revolución de Zapata, que luchaba contra la expropiación de las tierras comunales de las comunidades campesinas en el centro y en el sur de México. Y él luchó bajo resistencias guerrilleras. Y el logro de esta revolución pues fue la resistencia contra Carranza y que finalmente pues Carranza sí se fue. Entonces, pues ese fue el logro. También pues dejó la semilla ahí de esta parte de la tierra es de quien lo trabaja y que posteriormente su lucha tendrá pues esos frutos que a lo mejor él esperaba, pero en su momento
pues no. Aparte hay fuentes que dicen que Zapata en realidad pues no luchaba como por todo, sino nada más por sus tierras. Entonces, pues es un personaje al que también, como todos, hay que tomar como con pinzas y analizarlo y entenderlo de forma objetiva. Y bueno, posteriormente está la revolución de Álvaro Obregón, que también fue una revolución que estuvo en contra de Carranza. Obregón no se llevaba bien con don Venustiano. Y bueno, en Sonora, él también era del norte, fue como el sucesor de Madero, por así decirlo. Encabezó un grupo que eran los obregonistas y que con el plan de Agua Prieta desconocieron a Venustiano Carranza. En ese momento, en 1920, Carranza emigró de la Ciudad de México y también fue fusilado en ese momento, por lo que pues Obregón quedó como al frente. Sin embargo, no fue presidente luego. Se designó a Adolfo de la Huerta como presidente provisional hasta el 1 de diciembre de ese año, y después del 1 de diciembre ya Álvaro Obregón se convirtió en presidente de México, y con ese acto acabó la fase armada de la revolución. La revolución tiene 3 fases: esta fase armada y otras 2 que iremos viendo poco a poco, pero fue en esta parte armada, que es la que todos conocemos, donde se dice normalmente que fueron los cambios, pero en realidad no. Y algo que también quisiera que reflexionemos es que no toda la revolución se vivió igual en el país. Todos vieron a los grandes héroes, no todos vieron esas grandes batallas o vieron esa lucha como algo que de verdad los representaba. Hay un historiador que se llama Luis González y González, que hizo un trabajo de investigación en un pueblo de Michoacán, que nos muestra cómo la revolución fue lo peor que les pudo pasar a ellos. O sea, era un pueblo estable, San José de Gracia, pero cuando llegaron los revolucionarios fue lo peor. El pueblo se destruyó, ya había mucho vandalismo, y le costó mucho a ese pueblo salir de esa crisis que entró justo por la revolución, porque ellos vivieron los abusos de todos estos revolucionarios que asaltaban sus casas, que se llevaban a sus mujeres, y no es la realidad, o no fue la realidad de un pueblo nada más o de una región, sino de muchos pueblos alrededor del país. Hoy en día se hace mucha historia regional para conocer justamente cómo desde lo particular no se responde de un 100% a lo general, que es esto que estamos viendo, ¿no? Las grandes batallas, los grandes logros. Entonces, pues esta etapa armada también fue muy dolorosa para gran parte del país, para las poblaciones tal vez no tan urbanizadas o con una economía muy bien establecida. Y pues bueno, seguimos. Cuando empezaron, a inicios de los años 20, México seguía, a pesar de todos estos cambios, en una inestabilidad política. Esto fue pues algo normal, porque se derrumbó a un viejo régimen del que el país estaba acostumbrado por más de 30 años, y pues esta nueva política se tardó mucho en establecerse, ¿no? Entonces por eso hubo una crisis política muy fuerte. También otro problema fue que dominaba mucho Estados Unidos en el país. Vamos a irnos unos 3 años para atrás, y hay que recordar que en febrero de 1917 los distintos bloques de poder que surgieron de este movimiento revolucionario lograron establecer un pacto nacional al aprobar la primera constitución del siglo XX. Es decir, que eso no hubiera sido tampoco sin el apoyo del vecino del norte. Entonces eso es muy importante. Y la crisis también era normal porque todo el mundo estaba en una crisis. En este momento acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. Y aparte estaba otra revolución que es muy importante para el mundo, que es la
Revolución Rusa. Entonces, todos los climas por donde le querramos ver, pues no era el mejor como para ir estableciéndose, ¿no? Y también, pues sirvieron también para que la economía de algún modo se estableciera, porque México fue un lugar que sirvió a Estados Unidos y algunas otras potencias de Europa para producir mucho armamento, porque en sus países no podían, pero en México sí. Entonces fue como una doble forma, ¿no? O sea, sí le afectó políticamente todo el contexto a México, pero económicamente no le estaba yendo tan mal. Además, en esos tiempos, pues también estaban las empresas bananeras y fruteras que buscaban explotar los recursos de aquí de México para llevarlos al extranjero. Y pues bueno, había una economía imperialista muy, muy marcada, pero esa economía benefició mucho a México en estas primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, esto también tuvo como consecuencia que hubiera un enfrentamiento diplomático entre el gobierno de Álvaro Obregón y el de Estados Unidos. Entre 1920 y 1924, la revolución ya se consolidó como un proyecto político-social, o sea, ya no era armado. Y pues en esta búsqueda de establecerse política y socialmente, hubo un fortalecimiento en la lucha antiimperialista y emergió un nacionalismo revolucionario. Y entonces es cuando se empieza a ver ya la transformación o los cambios de todo este proceso armado que se vivió. Y la transformación se puede ver en la educación, en el arte y en las ideologías. Es en este momento que otros actores sí conocidos, pero a lo mejor no tan reconocidos de este proceso, empezaron a trabajar de una manera tan fuerte que estos cambios pues fueron más visibles, ¿no? Y un ejemplo de esto pues fue José Vasconcelos y otros intelectuales mexicanos que empezaron a dar un apoyo al proyecto ideológico mexicano muy, muy fuerte. Se buscaba ahora sí establecer una identidad mexicana. Después de casi un siglo de estar como en la nada flotando, pues ahora sí, ¿cómo vamos a unificarnos como país? Era lo que le importaba a todos estos intelectuales mexicanos. En este momento también nacen artistas como Diego Rivera, como Orozco, como David Alfaro Siqueiros, que en su obra pues nos muestran ese objetivo que querían lograr, la unificación y la creación de una identidad mexicana. En sus murales muestran su visión de la historia, esa visión de los buenos y de los malos, de esta idealización de los grandes actores de la revolución que fueron los que dieron pie a que ese momento se pudiera dar, ¿no? Hay un mural, no recuerdo de quién es, pero en donde muestran la etapa de la conquista y entonces es muy clara como esa idea maniquea, ¿no? Los de la iglesia y los europeos que llegaron eran los malos y los buenos eran los indios de aquí, pobrecitos, los vinieron a conquistar. Entonces es a través también del arte y que aparte era un arte para todos. Eso es muy importante del muralismo, que era un arte abierto a cualquier persona. Pues dio mucho pie a que la identidad mexicana pues se fuera fortaleciendo, ¿no? Y pues también es un periodo en el que tanto estudiantes como exiliados, porque México empezó a recibir muchos exiliados en este momento, intelectuales, se empezaron a sentir parte de la Revolución Mexicana, parte de la revolución ideológica y de la formación de esta identidad. Entonces, esta es la segunda etapa, la revolución ideológica. Después de esta etapa viene el maximato con Plutarco Elías Calles. Él fue el sucesor de Álvaro Obregón. Y bueno, empieza un momento en el que pues se conoce por el dedazo, ¿no? También empezó a haber otra crisis, una crisis política y religiosa con los cristeros. La guerra cristera lamentablemente también es un proceso poco estudiado en la historia de México, pero es muy importante y
muy interesante porque nos muestra cómo la iglesia y el católico en México siempre jugaron un papel importante y hasta hoy en día lo juegan, ¿no? En la historia, en las decisiones políticas. Y bueno, cuando estuve leyendo para preparar este tema, encontré una cita del historiador Lorenzo Meyer, en lo que resume muy bien este momento. Es la época de las instituciones, y las instituciones para el México del siglo XX y para el de ahorita, el siglo XXI, son muy importantes. Entonces es cuando ya todo se empieza a institucionalizar, hasta la ciencia. Empiezan a crearse institutos para estudiar biología, para la medicina, todo. Pero bueno, les comparto esta cita que define muy bien este periodo de la historia. Dice: la característica sobresaliente de este periodo fue la paulatina institucionalización de la participación de los nuevos actores, campesinos y obreros, bajo la dirección del Estado. El ejército continuó siendo la principal base del poder del gobierno revolucionario. De todas formas, se dieron desde entonces los primeros pasos para acabar con el caudillismo militar, con medidas como la rotación de los jefes de las zonas militares. Entonces, en este momento todavía gobiernan militares. Los que vivieron la revolución son los que siguen gobernando, y pues sí, si bien, como decía Lorenzo Meyer, los obreros y los campesinos toman un papel importante, tampoco es como que se apoyen mucho, solo es para cubrir ciertos intereses. De hecho, creo que el último presidente que fue parte de la revolución fue Miguel Alemán, porque le decían el cachorro de la revolución. Ya de ahí ya ninguno le tocó vivir la revolución ni nada. Entonces, pues es parte de los resultados de este proceso, ¿no? Y en este momento del maximato, pues hay 3 presidentes igual poco conocidos porque sus periodos presidenciales fueron muy cortos. Estos presidentes fueron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Ellos fueron elegidos por Plutarco Elías Calles, y finalmente por eso se le conoce lo del dedazo, porque él los ponía, pero como les comento, sus periodos presidenciales fueron muy cortos, y justo era por esta inestabilidad política que había. Pero después de estos 3 presidentes, pues en la silla presidencial estuvo el Tata Cárdenas, y con el inicio de su gobierno se acabó el proceso de revolución. Y bueno, el clímax de la revolución se vivió en este gobierno, porque el general Cárdenas logró resquebrajar la hegemonía del general Calles. O sea, él no fue elegido porque así lo decidiera Plutarco Elías Calles, sino porque la gente participó en esas elecciones y lo eligió él. Y también logró representar a la pequeña burguesía nacional revolucionaria que surgió justo de este conflicto armado. Y bueno, él buscó ya no representar los intereses de los antiguos caudillos, sino que buscó ordenar y transformar a la economía, y que toda la economía pues también se distribuyera de manera justa. Y en el aspecto político, Lázaro Cárdenas frenó al callismo con el destierro del jefe máximo, que era Plutarco Elías Calles, y además fue él en este momento quien ya realmente se apoyó de obreros y campesinos. Se creó la CTM, la Confederación Nacional Campesina, y fue un gobierno socialmente muy apoyado, porque con la creación de todos estos sindicatos, pues ya se estaba consolidando como un presidente que no solo se quedó como con sus amigos políticos, sino que también se preocupó por la población en general, ¿no? Sin embargo, pues la inflación creció y buscó reestructurar todo el aparato político que estaba en ese momento, y fue que se creó el Partido de la Revolución Mexicana, que posteriormente fue el PRI, se transformó, y pues estableció 4 sectores fundamentales
en su estructura, que eran los obreros, el campesino, el militar y el popular. Sin embargo, el militar ya no era tan importante como lo fue durante todo el tiempo de la revolución. Y bueno, la creación del PRM fue un instrumento clave para que él pudiera lograr todos sus objetivos. Y el principal objetivo de Lázaro Cárdenas fue la nacionalización del petróleo y la expropiación de los bienes de las empresas petroleras extranjeras el 18 de marzo de 1938. Y fue con él justo que se termina ya la revolución, porque ya hubo una independencia política con el exterior, entonces ya no se dependía de solo de Estados Unidos, sino también ya se tenían relaciones con otros países como España. Fue también en este momento que vinieron muchos doctores, científicos y exiliados de España. Y pues bueno, con él ya se terminó la revolución, mostró ese cambio con la fundación del Partido Revolucionario Mexicano, y ya con él ya empieza ahora sí el siglo XX mexicano de los sexenios priistas, ¿no? Entonces, como pudimos ver, pues la revolución no solo se queda en lo armado, sino en lo ideológico, y luego también ya en la estabilidad política y económica con Cárdenas. Les quiero compartir parte de estos murales, porque en lo personal creo que el arte también es una fuente para entender el pasado. Es como mostrar la forma en la que se está entendiendo el contexto en el que se vive. Y creo que son muy característicos, y también muchas personas ubicamos ese momento por el arte o por lo que podemos ver en los libros de texto o en internet y así. Entonces, en estos murales pues podemos ver cómo esta búsqueda de la identidad mexicana sigue muy vigente. Hay quien cree que, por ejemplo, los capitalistas son lo peor, ¿no? Porque aquí ya empieza a haber un comunismo. El comunismo también ya estaba full en este momento. Diego Rivera es uno de los pintores que promovió mucho el comunismo aquí en México. Y aquí está una representación de Zapata, de los campesinos y de los obreros. Allí hay otra que también representa esta lucha, ¿no?, a la que se unieron. Aquí está Carranza. Y bueno, principalmente la revolución, igual que cualquier proceso importante en México como la independencia, no fue con el principal objetivo de que la población en general pues tuviera una mejor vida, ¿no?, sino pues en la búsqueda de sus propios intereses, ¿no?, de los intereses políticos, de los intereses económicos. Entonces esa es una parte muy importante que no hay que olvidar. Las decisiones también que tomó a lo mejor Madero o Carranza, pues fueron en búsqueda de sus propios intereses y beneficios, tal vez no tanto con la población en general, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando, quisiera recalcar la importancia de los actores políticos, digo, actores históricos que no conocemos, ¿no? Porque finalmente todos somos actores históricos. A lo mejor en unos 30 años dirán, bueno, ¿y qué hicieron todos esos doctores con la pandemia, ¿no? Y serán un objeto de estudio importante, ¿no? También ahora que me compartía Gus el grupo al que pertenecen, pues también se puede hacer historia de ustedes como grupo, ¿no? ¿Cuál fue esa transformación, ese cambio que vivieron con la pandemia, con las circunstancias, con los cambios de gobierno? Porque finalmente todo es transformación, pero no la transformación a la mejor oficial que nos venden. ¿Qué pasa con todas esas mujeres que a lo mejor no eran campesinas y que no se unieron a los revolucionarios? ¿Qué pasa con todos esos niños que vivieron la revolución? ¿Qué pasa con los médicos, con los estudiantes, con todos esos actores que de pronto dejamos en el olvido, ¿no? Y también cuestionarnos si la transformación se da de igual forma en todo el país. Nos queda claro que en la Ciudad de México sí hubo a lo mejor una transformación, pero ¿qué pasa como en todos esos pueblos que todavía no se han investigado, no se les ha dado esa voz
con estudios históricos o sociológicos o con esas memorias que tienen nuestros abuelos, las que vamos a tener nosotros en algún momento para que hagan historia de lo que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, aquí está el libro que les dije de Luis González y González. Es un libro muy, muy interesante. A mí me gusta cómo muestra la revolución. Entonces, pues quedarnos con eso, ¿no? Y también cómo nosotros estamos siendo parte de la historia. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde nuestra trinchera para aportar a estas transformaciones, a estos procesos que finalmente el país va a seguir viviendo? Entonces, pues, es lo que les quise compartir como reflexión, ¿no? Que nos quedemos con esa conciencia de que somos actores históricos y que no nos quedemos a lo mejor con lo que solo vemos en las noticias. Yo sé que no lo hacen, pero hay mucha gente que sí. Entonces es como, pues, decir, bueno, yo veo esto aquí y veo esto acá, ¿qué interpreto? Y con lo que veo que está pasando, ¿no? En las calles, todo esto. Y pues no sé, a mí me gusta mucho pensar qué van a decir a lo mejor de este momento, ¿no? Que es como muy crucial ahora en el presente. Y me imagino cómo lo pintarán, si lo pintarán como muy oficialista y hubo un buen manejo de la pandemia, o si habrá historiadores que digan, no, o sea, eso no pasó, o aquí hay otra, cómo lo vivieron en un estado, cómo lo vivieron en otro. Entonces, pues es eso, ¿no? Que abramos nuestra mente a conocer otras formas de interpretar de cómo se ha investigado la historia. Y bueno, les comparto un poco de la bibliografía que utilicé para hacer esta síntesis de este proceso. Y si les puedo apoyar en algún momento con alguna lectura o que si quieren saber de algún tema, pues yo con mucho gusto se los comparto. Y por mi parte, pues sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, adelante. Wow, Ceci, muchísimas felicidades. Qué información tan interesante, sobre todo secuenciada cronológicamente, en la que vas viendo, pues efectivamente, ¿no? La transformación de México y los diferentes actores que de una u otra forma, bien o mal, pues forjaron a nuestro país y a nuestra cultura y nuestra constitución, ¿no? Felicidades, excelente presentación, bravo, bravo para ti. Bravo, Muchas Ceci. gracias.